El título que le puse a esta prédica es Enojo bajo control. Enojo bajo control. Pensamos, bueno, como sabrán, hemos seleccionado ciertos temas de Proverbios. Hay muchos más, pero no podemos abarcarlos todos y consideramos que este tema era importante, un tema relevante, que es parte del día a día, de la cotidianeidad. Así que, bueno, algo para sumar a esa relevancia. Hay un famoso autor, o conocido, mejor dicho, James Adams, seguramente lo habrán escuchado. Él se dedica a lo que es la consejería, se dedicaba a lo que es la consejería bíblica. Y James Adams dice lo siguiente sobre la ira. Dice: la ira pecaminosa probablemente esté involucrada en el 90% de todos los problemas de la consejería. 90% obviamente es un porcentaje estimado, pero a lo que apunta es que a la mayoría de las veces que ha tenido que aconsejar personas. Podemos ver diversos ejemplos de nuestra vida cotidiana con respecto al tema de la ira. Por ejemplo, vamos al supermercado, estamos apurados, queremos ir a casa rápido y cuando llegamos con las cosas a la fila, vemos una fila larga, muy larga, y nos empezamos a impacientar, empezamos a mirar el reloj así y vemos que la cajera va despacio, pasando a cada uno de los que fueron a comprar, y de golpe le dan prioridad, a una embarazada, y nos fastidiamos, nos empezamos a enojar porque tenemos que esperar. Puede ser también pensando en las personas con las que vivimos, en nuestro hogar, puede ser, en caso de muchos de ustedes, seguramente sus padres, que estás ahí en tu casa y un familiar tuyo vuelve a cometer el mismo pecado, vuelve a actuar de la misma manera o a reaccionar de una cierta forma, y vos te enojás con esa persona porque le decís: yo ya te lo dije esto, seguís haciendo lo mismo siempre, no cambias más. Uno se lo dice fastidiándose porque, claro, uno dijo: yo ya se lo dije a esta persona, y lo sigue haciendo. Otro ejemplo, con tus amigos, cuando jugás a la pelota o al deporte que hagan. ¿Qué pasa cuando jugamos a la pelota? Cuando el equipo nuestro va perdiendo, ¿qué empezamos a decirle a los que están con nosotros, que están jugando mal? Nos empezamos a enojar, empezamos a jugar sucio, como decimos nosotros, a pegar patada, a empujar, a tratar de hacer tiempo si vamos ganando. ¿Qué más? Otro ejemplo, con algún hermano de la iglesia te pones a discutir, empezás a discutir enérgicamente con esa persona por un tema que puede ser doctrina, puede ser política, puede ser fútbol, siguiendo la misma línea. Como vemos, hay distintas situaciones donde la ira está presente, obviamente hay muchas más, y podríamos llegar a la conclusión de que la ira siempre es pecaminosa, pensando en estos ejemplos, ¿no? Pero puede que llegue a haber situaciones donde la ira parezca necesaria. Piensen en eso. Puede haber, imagínense, un jefe tiene sus trabajadores y le roban. Sus trabajadores le roban, se ponen de acuerdo, el jefe los ve por la cámara, le habían robado y no hace nada. Y le vuelven a robar seguramente, y después le van a saquear toda la empresa si no hace nada. ¿Qué debería hacer? Enojarse, actuar, hablarles con severidad a esos trabajadores, si es necesario, si cree que puede perdonarlos, al menos hacerle alguna sanción. Si cree que no hay remedio, simplemente denunciarlo a la policía, echarlo, porque ¿qué va a pasar si no? El resto de los trabajadores van a seguir haciendo lo mismo. O pensemos en un niño que le falta el respeto a su mamá.
una y otra vez. ¿Qué debería hacer esa madre? Una vez de haberle hablado, disciplinarlo, reaccionar, disciplinarlo. O pensemos, se me venía a la mente un caso actual, que es el caso de Loan. Mientras pensaba en esta prédica, digo, habrán escuchado el caso de Loan, que es el caso de un nene que desapareció y que piensan que tiene que ver con la trata de niños, el tema, pero cuando uno se mete a analizar un poco el caso, a escuchar los noticieros, ve que hasta la policía estaba metida en este caso, borrando las pruebas, políticos. ¿Qué hubiese pasado, me preguntaba, si los vecinos de ese pueblo, si los periodistas y otros ciudadanos de otros pueblos o de otros lugares no se hubiesen indignado con ese caso, no lo hubiesen llevado a que ese caso se haga público? Posiblemente sería un caso más y listo, ¿no? Entonces, contrasto estos ejemplos para que nos pongamos a pensar, ¿siempre la ira es pecado? ¿Siempre la ira es pecado? ¿Existen casos donde el enojo es justificado y necesario? ¿Qué es lo que piensa Dios? Que eso es lo que venimos a escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que piensa Dios sobre la ira, sobre este tema? Y sobre todo, lo que vamos a responder es cómo deberíamos actuar como creyentes. Así que acompáñenme a Proverbios capítulo 14, versículo 29. Yo lo voy a leer en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, Proverbios 14, 29. Solo un versículo. Dice así: el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Bueno, en este texto vamos a encontrar, Dios nos va a ayudar a poder discernir cómo debemos actuar cuando tenemos un sentimiento de enojo hacia alguien, hacia una persona. Vamos a ver en la primera parte del versículo 29, que sería el lento para la ira tiene gran prudencia, que debemos ser lentos para actuar y además examinar y reflexionar en la razón por la cual nos estamos enojando. Y el segundo punto que vamos a estar viendo, que es la segunda parte del versículo 29, dice, pero el que es irascible ensalza la necedad. Ahí vamos a estar viendo nuestro segundo punto, que es que debemos pensar en las posibles consecuencias de nuestra ira. Entonces, primer punto, que debemos actuar con lentitud, o sea, no ser prontos para enojarnos y examinar la razón de nuestro enojo. Y el segundo punto, pensar en las posibles consecuencias. Así que vamos a orar y comenzamos. Amado Padre, gracias por este tiempo, Señor. Has utilizado este pasaje, este tema para trabajar en mi corazón. Espero que lo hagas también en aquellos que han venido hoy, Señor, que puedas poner al descubierto con tu palabra, quedar desnudos delante de tu presencia, Señor. Tu palabra hace eso, es viva y eficaz, llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, a donde nadie puede llegar. Solamente vos, tu Espíritu Santo, lo puede hacer, Señor. Oramos por eso. Ayúdame a hablar con claridad, Señor, y con temor tu palabra. Guíanos en tu nombre. Amén. Bueno, como les venía diciendo, el texto comienza diciendo que Salomón comienza diciendo, el lento para la ira tiene gran prudencia, y acá vamos a ver nuestro primer punto. Ahora, fíjense algo interesante que dice lento. ¿Y por qué les hago observar eso? No dice el que no se aira o el que no se enoja tiene gran prudencia. No dice que no hay que enojarse nunca. Dice el lento. El lento. Es decir, que ser lento para enojarse no es igual a no enojarse, ¿no? Ahora, el punto que vamos a ver en este texto habla del control de esa ira. Ese es el punto, de ser pacientes, porque cuando uno piensa en ser lento para la ira,
¿qué es lo que viene a nuestra mente? Ser pacientes, ¿no? Ser pacientes antes de responder y de sufrir los efectos o las consecuencias de esa ira descontrolada e imprudente. Entonces, ese es el punto. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque entonces, por lo que estamos observando en este pasaje, no quiere decir que siempre la ira es pecado. Y eso es lo que vamos a empezar a desarrollar. Hoy vamos a estar viendo un poco una teología acerca de la ira, considerando este texto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, lo primero que vamos a ver es demostrar por medio de las Escrituras que la ira no siempre es pecado y que hasta a veces es necesaria, como en los casos que estuvimos conversando. Ahora, algo muy importante es que la mayoría de las veces nuestra ira es pecaminosa. Podemos decir el 99,9999 de esas veces nuestra ira es pecaminosa. ¿Sí? Ahora vamos a ver a qué nos referimos, ¿no? Pero para meterlos en tema, la ira no siempre es pecaminosa, aunque la mayoría de las veces nuestra ira lo es. La Biblia nos dice que hay un tipo de enojo, un tipo de ira que es santo, un enojo santo. Y para eso voy a argumentar utilizando dos argumentos bíblicos, simplemente, que son de gran peso. El primero es que la ira es un atributo de Dios. Es algo que describe el carácter de Dios, aunque suene raro o chocante, es parte del carácter de Dios. Fíjense que cuando Dios se presenta ante Moisés y Él se revela ante Moisés en Éxodo 34, que es uno de los pasajes donde vemos una gran cantidad de atributos de Dios, por eso ese texto es muy conocido, vemos que Dios, revelándose a sí mismo, dice, el Señor, Dios compasivo, clemente, ahí empieza a describir distintos atributos. Cuando me refiero a atributos, para los que no saben, son cualidades, características de Dios. Y miren lo que dice después, Éxodo 34, verso 6, dice, lento para la ira. Dentro de esa enumeración de atributos dice, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad, o verdad. El teólogo Wayne Grudem, en su teología sistemática, habla sobre la ira, el atributo de la ira, y dice lo siguiente, tal vez les sorprenda hallar cuán frecuentemente la Biblia habla de la ira de Dios. Sin embargo, si Dios ama todo lo que es justo y bueno, y todo lo que se conforma a su carácter moral, no debería sorprendernos que deteste todo lo que vaya contra su carácter moral. Es parte de su naturaleza. Si Dios es santo y justo, va a tener ira contra el pecado. Eso es lo que quiere decir Grudem. Continúa diciendo, como con los demás atributos, y esto me pareció muy interesante, pensar como con los demás atributos, como hemos visto algunos, compasivo, clemente, misericordioso, este es un atributo por el cual debemos agradar y alabar a Dios. Tremendo eso, alabar a Dios. Perdón, debemos agradecer y alabar a Dios. Agradecer y alabar a Dios. Ahora suena extraño, ¿no? La ira normalmente nos hace temer a Dios, nos hace pensar en su santidad. Sin embargo, Grudem dice esto y va a argumentar de la siguiente manera. Él dice, es útil que preguntemos lo que sería Dios si fuera un Dios que no detesta el pecado. Imaginémonos a Dios sin detestar el pecado. ¿Cómo sería eso? Sería un Dios que o bien se deleitaría en el pecado o por lo menos no le molestaría. Tal Dios no sería digno de nuestra adoración porque el pecado es aborrecible y merece que se le deteste. Como Dios ama la santidad, por ende va a aborrecer la maldad y el pecado. Entonces con esto queremos decir que Dios tiene la capacidad de enojarse, pero sin pecar. Dios tiene la capacidad de enojarse, pero sin pecar. Y con esto argumentamos que entonces no todo tipo de ira es pecaminoso.
Pero hay un segundo argumento que conecta todavía más con nosotros, y es Efesios 4:26. Si quieren buscarlo, Efesios 4:26. Pasaje también muy conocido. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, le está hablando a la iglesia de Éfeso y por extensión a todos nosotros. Está hablando de la nueva vida en Cristo y va a decir lo siguiente, que es muy interesante. Versículo 26 dice: enójense, pero no pequen. ¿Vieron? Enójense, pero no pequen. O sea, ¿qué está diciendo ahí entonces? Que hay una posibilidad de enojarte, pero sin pecar, y se lo está hablando a los creyentes. Dice: no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. No se ponga el sol sobre su enojo apunta a que esa ira contenida por temas no resueltos haga que se genere una amargura en nuestro corazón y terminemos pecando contra otra persona. Entonces, no dejar que pase mucho tiempo sin resolver eso. Ni tampoco darle lugar al diablo, porque muchas veces con nuestra ira lastimamos personas, sufrimos consecuencias, le damos lugar al diablo. Es como si trabajáramos para él. Pero quedémonos con esto: enójense, pero no pequen. Si se fijan, el verbo enojarse está en imperativo. Quiere decir que está hablando de un mandato de parte de Dios que nosotros debemos obedecer. Entonces sería contradictorio decir que Dios nos diga que debemos enojarnos, pero al mismo tiempo que la ira sea pecaminosa, siempre. Por eso este es el segundo argumento de gran peso para demostrar que no toda ira es pecaminosa. Ahora vamos a conectar el primer argumento con el segundo, porque si vamos a Génesis, nos vamos a acordar o recordar que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero vemos que Dios es espíritu. Entonces, ¿a qué se refiere con imagen y semejanza? Bueno, los teólogos en acuerdo dicen que eso se refiere a nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y dentro de esas características, en la teología hay algo que se llama atributos comunicables y atributos incomunicables o no comunicables. ¿Por qué menciono esto? Porque esos atributos comunicables son atributos de Dios que son comunicados hacia nosotros como por ser parte de su imagen. Les voy a dar un ejemplo: el amor es un atributo de Dios que nosotros también podemos tener. La santidad, cuando dice Dios: sean santos porque yo soy santo, está justamente diciendo eso. En el caso de la ira, lo mismo. O sea, es un atributo comunicable hacia nosotros, y para que se entienda que es un atributo no comunicable o incomunicable, sería, por ejemplo, la omnipresencia de Dios, que Dios está en todos lados. Nosotros no podemos estar en todos lados. Que Dios es omnisciente, nosotros no somos omniscientes, ni lo vamos a hacer en la eternidad. Eso sería un atributo incomunicable. Ahora, el problema radica acá en que, si bien fueron comunicados esos atributos a nosotros, porque fuimos hechos a la imagen de Dios, el pecado entró en nosotros y eso lo distorsionó todo. Pero antes de ir a ese punto y desarrollar el tema de la ira pecaminosa, quiero dar ejemplos de una ira santa. Ejemplos de personas, de personajes de la Biblia donde pareciera haber una ira santa. El primero es el de 1 Samuel 11. 1 Samuel 11, versículo 1. Dice lo siguiente: y subió Naas el amonita y sitió a Jabes de Galaad. Y todos los hombres de Jabes dijeron a Naas: haz un pacto con nosotros y te serviremos. Recordemos que Israel no debía hacer pactos con ninguna nación pagana, estaba desobedeciendo a Dios. Paréntesis. Pero Naas el amonita les dijo: lo haré con esta condición, que a todos ustedes les saque yo el ojo derecho
así haré que esto sea una afrenta sobre todo Israel. Afrenta se refiere a una vergüenza. ¿Qué quería hacer este amonita? Humillar al pueblo de Israel, someterlo bajo su autoridad, digamos, burlarse de ellos. Y miren lo que pasa en el versículo 6. Acá está lo interesante. En el versículo 6 dice lo siguiente: el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras, y subrayen esto, y Saúl se enojó grandemente. Pausa ahí. O sea, estamos hablando de que Saúl se enoja, pero en ese enojo está siendo capacitado por el Espíritu de Dios. ¿Y qué fue lo que terminó pasando? Bueno, si después continúan y leen el resto de la historia, van a ver que Saúl, justamente capacitado con ese enojo, que se enojó grandemente, persuadió al pueblo de Israel para que atacaran a los amonitas y los derrotaran. Ahora, imagínense qué hubiese sucedido si Dios no capacitaba a Saúl para que se indignara por lo que estaba sucediendo y pelearan contra los amonitas. Seguirían siendo esclavos, hubiesen perdido el ojo o hasta hubiese podido terminar la nación de Israel capaz. Pero Dios capacitó a Saúl para que se enoje, para que activara y para que actuara. Ahora vamos a un ejemplo todavía más claro. ¿A quién podríamos mencionar como un ejemplo más claro, el modelo en cuanto a esto? Jesús. ¿Y qué ejemplo se les va a venir a la mente? Jesús en el templo. Acompáñenme a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Voy a leer desde el verso 15. Ahí está hablando de Jesús. En el verso 15 dice: y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Ahora, pongámonos un minuto a pensar en esto. Jesús tirando una mesa, Jesús haciendo un látigo de cuerdas, echando afuera a los cambistas, indignándose con lo que estaba pasando. ¿Qué razón bíblica puede haber en esto para que él actuara de esa manera? Él no es el Hijo de Dios, él no es aquel que no conoció pecado. ¿Cómo puede ser que actuara de esta manera, fastidiándose, enojándose de esa manera? Miren lo que dice el versículo 17, ahí está la razón del enojo. Dice en el versículo 17, sus discípulos se acordaron que estaba escrito, recordaron un texto de los Salmos, del Salmo 69, que lo dice David justamente, dice: el celo por tu casa me consumirá. Estaban viendo el cumplimiento de ese texto en la vida de Jesús. ¿A qué se refiere esto? Había un celo santo en Cristo por la gloria de Dios, no su propia gloria, la gloria de Dios, me refiero como humano, ¿no? Por la gloria de Dios, y por eso Él se enojó de esta manera. ¿Por qué? Piensen que el templo era un lugar sagrado para el pueblo de Israel, porque en el antiguo pacto la presencia de Dios estaba ahí. Entonces imaginémonos que la presencia de Dios está ahí y que hay personas que están negociando, que están aprovechando para ganar dinero adentro del templo, que están utilizando lo que serían los rituales que Dios los había mandado a hacer, pero sacando ventaja económica a través de eso. Entonces el enojo de Jesús, su santa indignación, es justamente por la hipocresía y por el pecado de estos judíos que estaban endurecidos, que estaban actuando de una manera hipócrita, siguiendo tradiciones, pero eran hipócritas.
Ahora, si tuviésemos que dar una definición de la ira de Dios, podríamos decir que la ira de Dios es su perfecta y santa oposición contra el pecado. Su perfecta y santa oposición contra el pecado. Ahora, contrastándolo, ya que estábamos hablando justamente de lo que tiene que ver hoy, de la ira humana, ¿qué definición daríamos de la ira humana? Bueno, a mí se me ocurrió, en realidad busqué una definición, me gustó una parte de una definición de la Real Academia Española y tomé una definición del pastor Alejandro Pelufo y armé la siguiente definición. La ira humana es un sentimiento de indignación. Esa primera parte la saqué de la Real Academia Española. Me gustó porque dice sentimiento de indignación, habla de una emoción, dada por Dios para responder activamente contra algo que percibimos como injusto o malo. Es un sentimiento de indignación, no santa, es un sentimiento de indignación dado por Dios para responder activamente contra algo que percibimos como injusto o malo. Y quiero que pensemos en lo último que dice, que percibimos como injusto o malo. Ahí está el problema. Ahí está justamente el problema que tenemos nosotros con la ira. Lo que nosotros percibimos como injusto o malo. Volviendo a lo que les decía antes de que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios y dentro de esos atributos está la ira, nuestro problema es que el pecado ha distorsionado nuestra mente, como dijimos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y eso afectó la manera de percibir algo como injusto o malo. Hay una distorsión en nosotros en eso. ¿Nunca te pasó que te enojaste con alguien? Te enojaste y pasa un día o un par de horas o un par de días y te das cuenta de que estaba mal la razón por la que te enojaste, que el Señor te avergonzó de la razón por la cual te estabas enojando, o de que te enojaste de una manera exagerada por algo que capaz podrías haber pasado por alto, que no merecía enojarte de esa manera. Bueno, justamente eso tiene que ver con esa manera distorsionada en la que percibimos algo que es injusto o malo. La diferencia entre la ira santa y la pecaminosa, entonces, es que la ira santa tiene como motivación principal la gloria de Dios. Eso lo vemos en el caso de Saúl y lo vemos en el caso de Jesús. Su motivación es que el Señor sea glorificado, que Él sea exaltado. Eso sería una causa justificable para enojarnos. Sin embargo, la ira pecaminosa está motivada por nuestros malos deseos. Este es el problema. Pensémoslo bien, la mayoría de las veces que nos enojamos, ¿a qué se debe? O sea, si examináramos nuestro corazón, ¿a qué se debe? Puede ser nuestro orgullo. Imaginemos una situación donde un hermano se acerca a nosotros, ve que en algo estamos actuando mal, estamos pecando, y amorosamente nos confronta con las Escrituras en amor hacia nosotros, y nosotros nos enojamos y le empezamos a decir que está equivocado, empezamos a tratar de justificarnos. Ahí está, el orgullo es lo que hizo que nos enojemos de esa manera. El egoísmo puede ser también, cuando nosotros queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, que nos sirvan a nosotros, ahí hay egoísmo. Cuando no pasa, nos enojamos por eso. Nuestra pereza puede ser otra razón. Los que viven con sus padres, vienen, no sé, de la facultad, cansados, se quieren tirar un rato en el sillón y esperar la comida, y tus papás te piden que pongas la mesa. No, ahora no tengo ganas, estoy cansado. Y te enojás porque te piden eso cuando ellos también estuvieron trabajando todo el día, igual que vos, y
te enojás, te indignás con eso. Bueno, la pereza es lo que está motivando ese enojo. O la ansiedad, querés controlar todo. Querés que todo salga perfecto, que nada falle, y cuando obviamente pase eso, porque no somos Dios, te enojás con eso. Con que alguien te cambie los planes, con que alguien haga las cosas diferentes a como vos querés. ¿Ven? Ahí está nuestro corazón expuesto. No es la gloria de Dios, sino razones pecaminosas que salen de nuestro corazón. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 4. Pone al descubierto nuestro corazón este texto. Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice lo siguiente. Pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y pensemos en esto. El ustedes, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere el ustedes? A creyentes, a una iglesia. Entonces, está hablando de que en la iglesia hay conflictos y guerras. En la iglesia del primer siglo había peleas, discusiones, personas enemistadas, igual que hoy, por nuestro pecado. ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Y ahí está haciendo una pregunta retórica. La respuesta es sí. Vienen de nuestro corazón, de nuestras pasiones desordenadas e intensas que hay en nuestro corazón. Versículo 3, miren esto. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Es decir, que nosotros, hasta de manera piadosa, entre comillas, en lo que pedimos, muchas veces estamos pidiendo de manera egoísta. Y justamente este era el problema. Por eso nos peleamos con otras personas. Porque hay un egoísmo en nuestro corazón, hay un orgullo en nuestro corazón, y eso es lo que nos lleva al conflicto, a enojarnos con otro. En Proverbios encontramos algunos ejemplos de acciones o circunstancias que pueden producir enojo. Proverbios está lleno de pasajes donde hablan sobre la ira. Por ejemplo, en Proverbios 28-25 dice que el hombre arrogante genera enojo en otros. Proverbios 15:1 dice que la respuesta hiriente, cuando uno responde de manera áspera a otra persona, eso puede producir enojo en la otra persona. Proverbios 25:23 dice que la murmuración puede producir enojo. Y en Proverbios 26:20 el chisme, cuando uno le está contando a otro, no, mirá lo que hizo tal persona, y vos te empezás a enojar justamente. Los celos, Proverbios 27:4. Las bebidas alcohólicas, Proverbios 20:1. Cuando pensamos en una de las causas que vemos que hay tanta violencia en el seno de la familia, violencia física, muchos de esos casos resulta ser que los padres son alcohólicos, son adictos al alcohol y por eso son iracundos, violentos. Leo James Garrett, que es un teólogo, nos habla sobre la palabra ira en hebreo, que la palabra hebrea es af, se pronuncia af. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente deriva del verbo respirar por la nariz y se trata de una onomatopeya. ¿Escucharon? Una onomatopeya, palabra del ahorcado es esa, la onomatopeya, ¿no? La habrán usado alguna que otra vez. ¿Qué es una onomatopeya? Bueno, es una palabra cuya pronunciación imita el sonido de aquello que quiere, a lo que está hablando, ¿no? Entonces, justamente af, la palabra hebrea que significa ira o que se traduce como ira, lo que está haciendo es imitando el sonido de una respiración pesada de una persona cuando está enojada. ¿Vieron cuando uno se enoja, qué hace? Eso mismo, ¿no? Bueno, justamente, por eso es una onomatopeya, para que sea vívida, digamos, esa palabra cuando pensamos en la ira. Ahora, esto nos hace pensar en distintas maneras o grados en los que expresamos lo que hay en nuestro corazón, ese enojo que hay en nosotros lo expresamos.
Como decíamos antes, respiración profunda es uno, fruncir el ceño, empezamos a fruncir el ceño, ponernos colorados, sentir calor, como que un fuego que nos sube, acidez estomacal, hay algunos que les duele el estómago cuando se enojan, temblor, empezamos a temblar cuando hablamos, levantar la voz hasta gritar, decir palabras ofensivas e hirientes, hasta incluso insultar, romper o golpear cosas. Yo me acuerdo que cuando jugábamos a la Play con mis amigos había uno que te revoleaba el joystick cuando perdía, ¿no? Y así otras cosas podemos pensar. Ejercer violencia física, como mencionábamos antes. Y miren esto, matar. Cuando pensamos cómo una persona llegó a matar, bueno, el odio estuvo primero. Fíjense en el ejemplo de Caín y Abel. Génesis 3, el hombre desobedece a Dios, las consecuencias es una naturaleza pecaminosa, contraria a Dios. Capítulo siguiente, Caín y Abel. Entre dos hermanos, el Señor, ellos hacen una ofrenda ante Dios y una fue aceptada y la otra no. Y no tuvo que ver con la ofrenda que hicieron, sino el corazón con el que hicieron esa ofrenda. La ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios, por su corazón. Y Dios lo llama para que se arrepienta, le da la oportunidad de arrepentirse. Si después estudian el capítulo 4 de Génesis lo van a ver. Es más, el pasaje dice que demudó su semblante, es decir, que se entristeció. Fíjense, hasta se entristeció, pero la razón era pecaminosa. Él estaba envidiando a su hermano porque su ofrenda no había sido aceptada como la de su hermano. Hasta podemos entristecernos de manera pecaminosa, ¿no? Pero el punto es que, ¿qué terminó haciendo? Terminó matando a su hermano por ese odio que tenía en su corazón. Hasta ese punto puede llegar la ira. Ahora, esto no significa que siempre sea así. Alguno puede decir acá, mira, la verdad que a mí no me pasa nada de lo que dijiste. Me puede decir eso. La verdad que yo nunca le grité a nadie, nunca levanté la voz, yo no soy así. Sin embargo, sí puede pasar internamente. Y la Biblia también habla de eso. Hay personas que no son de gritar, de levantar la voz, de enojarse, pero sí internamente guardar rencor hacia otra persona, amargura en su corazón, como vemos en Hebreos 12. Y tarde o temprano eso se expone a través del corazón. Tarde o temprano eso que sucede en nuestro interior, esa amargura, se da a conocer. Por ejemplo, te enojas con una persona y ¿qué puede pasar? Vas a evitar mirarla a los ojos, no vas a querer verla a los ojos, vas a evitar saludarla, de hecho capaz que te habla y la ignorás. Evitas compartir las mismas reuniones, va para allá, yo voy para otro lado. Hablas mal de esa persona con otros cuando no está presente. Le decías un mal, aunque de tu boca no lo digas, pero tenés el deseo de que le vaya mal. Cuestionás todo lo que dice o piensa y así podemos seguir. Ahí ven que ese enojo no se manifiesta de una manera escandalosa, esa amargura, ese odio, no se manifiesta de manera así escandalosa, pero sí está ahí. Proverbios 26, 24 al 26, que justamente fue el pasaje que predicó Mauro, miren lo que dice para repasar. Versículo 24 de Proverbios 26, dice el versículo 24, el que odia disimula con sus labios, pero en su corazón acumula engaño. Versículo 25, cuando su voz sea agradable, no le creas, pues hay 7 abominaciones en su corazón. Y miren lo que dice el final, versículo 26, aunque su odio se encubra con engaño, su perversidad será descubierta en la asamblea. Tarde o temprano, nosotros por más que tratemos de, con hipocresía, tratar de salir jugando, como decimos, en algún momento se devela nuestro corazón tarde o temprano y da a conocer esa amargura acumulada contra
otra persona. Por lo tanto, es fundamental, como vemos como vamos a ver en esta primera parte del versículo, que debemos luchar contra esos deseos intensos que vimos en el capítulo 4 de Santiago, para evitar descargar todo nuestro enojo contra otra persona. Nuestra ira debe ser controlada, justamente, ¿qué dice el texto que leíamos? Lento para la ira. Para que seamos lentos para la ira, debe haber un control. La ira no debe controlarnos a nosotros, sino nosotros a ella en comunión con Dios, orando a Dios, expresándole nuestra indignación en vez de a las personas. Proverbios 25:28 dice: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Es decir, está derrotado. Está al horno, como diríamos nosotros. Y también, no solamente ser controlada, sino examinada, como vinimos hablando. Debemos, antes de actuar frente a esa emoción, ese sentimiento de indignación, debemos ver si la motivación es la gloria de Dios o nuestra propia gloria. Proverbios 25:28 dice: el corazón del justo medita cómo responder. Medita, piensa cómo responder, pero la boca de los impíos habla lo malo. Debemos actuar, como dice este texto, con prudencia. Dice: el lento para la ira tiene gran prudencia. La palabra prudencia se refiere a la capacidad de discernir frente a una situación, de cómo debemos actuar frente a una situación. Habla de una sabiduría práctica, que justamente es lo que estuvimos viendo en Proverbios. Es una sabiduría aplicada. Es decir, que para Dios una persona sabia, si definimos una persona sabia, dentro de esa definición, una persona sabia es alguien que es lento para enojarse. Ahora, si lo hacemos al revés, pensémoslo al revés, una persona que es rápida para enojarse, ¿qué es entonces? Un necio. Cuando somos rápidos para enojarnos, entonces estamos siendo necios. Entonces, hasta acá estuvimos viendo el primer punto, la primera parte del versículo, que debemos ser lentos para actuar y examinar la razón de nuestra ira. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es pensar en las posibles consecuencias de nuestra ira. Porque no es solamente, por un lado debemos agradar al Señor, ¿no? Debemos vivir en santidad. Pero a su vez, el pecado siempre paga mal. Siempre hay malas consecuencias en esta vida, y si no nos hemos arrepentido y no hemos puesto nuestra fe en Cristo por el resto de nuestra eternidad. Miren lo que dice el versículo, la segunda parte del versículo 29. Dice: el que es irascible, o como dice la Reina Valera, el que es impaciente de espíritu, ensalza, o podemos decir enaltece, la necedad. Unos versículos antes, el versículo 17 dice: el hombre, en vez de lento, pronto a la ira, obra neciamente. Proverbios 12:16 dice: el enojo del necio se conoce al instante, rápido, sin pensar, rápido, no espera, ya le dicen algo y se enoja. Pero el prudente oculta la deshonra, dice ese mismo texto, o sea, la pasa por alto. Irónicamente, vemos que Salomón lo que está diciendo es que así como la prudencia exalta la sabiduría, la persona que es iracunda exalta, irónicamente, su propia necedad. La da a conocer su propia necedad. Queda a la vista de todos, con las consecuencias de su ira pecaminosa. Cuando pensamos en las consecuencias, podemos ver en Proverbios algunos textos que hablan sobre esto. Proverbios 22:24 menciona que esa ira se contagia. La persona iracunda es de mala influencia porque contagia esa ira a otras personas y a su vez tiende lazo. ¿Qué quiere decir eso? Queda cautivo esa persona. Después le es difícil salir
de esa manera de vivir, de ese patrón de conducta pecaminoso. Proverbios 29:22 dice que la ira nos hace abundar en otras transgresiones. Fíjense que hemos mencionado, por ejemplo, murmurar, o sea, decir palabras hirientes, etc. O sea, este pecado nos lleva a otros pecados. Proverbios 19:19 dice que a una persona iracunda le es muy difícil abandonar este patrón. Como decíamos, muchos, por más que los rescaten, volverán continuamente a este pecado. Lo vas a rescatar a una persona que es iracunda y lo vas a tener que volver a hacer sucesivas veces. Ahora, miren lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, texto clave. Mateo 5, versículo 21. Mateo 5, versículo 21. Dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Hasta ahí, ¿qué está citando? Uno de los 10 mandamientos. Pero, miren lo que dice, yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, será culpable ante la corte, y cualquiera que le diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, como que va subiendo, como que va escalando. Y después dice, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable y cualquiera que diga necio será merecedor del infierno de fuego. Merecedor del infierno de fuego. ¿Quién de nosotros podría decir que nunca se enojó de manera pecaminosa con alguien? Nadie, claramente. ¿Quién podría decir que a partir de mañana, en base a esta prédica, no se va a enojar más? Porque leímos que hay que ser lento para la ira. Nadie. Vamos a seguir enojándonos, lamentablemente, vamos a seguir pecando. Ahora, Jesús dice, de acuerdo a sus palabras, que el enojarse con un hermano, primero que lo está comparando con no matarás. ¿Y por qué hace eso? Lo está comparando porque para Dios odiar a una persona, enojarse con una persona de manera pecaminosa, es como si fuese un homicidio espiritual. Es como si yo estuviese matando en mi corazón a esa persona. Muchas veces no lo queremos ver de esa manera. Decimos, no, yo no me enojé así, no fue tan así. Pero la realidad es que muchas veces quisiéramos que esa persona no esté ahí. Lo matamos en nuestro corazón. Y para Dios es tan grave matar como odiar. Para Dios es tan grave una cosa como la otra. Tanto sea un hermano, un vecino, un familiar y hasta alguien que se burla de nosotros por ser creyente. O nos persigue por predicar el Evangelio de alguna otra manera. Nuestra fe, está en contra de nuestra fe, nos critica. Es pecado igual. Jesús es claro al decirnos que si alguna vez nos enojamos, como leímos en el pasaje, somos merecedores del infierno de fuego. Tremendo. Es como, ¿por qué tan grave? O sea, todos nos enojamos. Como veíamos, para Dios es un pecado enojarnos. Es tan grave ese pecado que hasta puede llevarnos a matar a alguien. En nuestro corazón, o matar a alguien como pasa, como vemos en las noticias, ¿no? Ahora, Dios es justo y santo, como vimos al principio. Y nosotros, si nos hemos enojado una sola vez, lo que está diciendo Jesús en esta predicación del Sermón del Monte, hemos quebrantado la ley. Hemos quebrantado la ley y merecemos ese infierno. Lo merecemos porque Él es justo. Si Él hiciese la vista gorda y dijera, bueno, no pasa nada, está bien, te enojaste un par de veces, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Que es un juez injusto? De ningún modo
tendrá por inocente al que es culpable. Dios no tolera el pecado y de hecho su ira va a ser contra aquellos que se han enojado de manera pecaminosa, que han sido orgullosos, que han codiciado a una mujer en su corazón, como vemos en el Sermón del Monte justamente, quebrantar cualquiera de los mandamientos que encontramos en los 10 mandamientos, en la ley moral del Señor. Ya con haberlo ofendido uno, como sabemos en Santiago 2:10, somos deudores de toda la ley. De hecho, algunos equivocadamente piensan que la ira de Dios solamente estaba en el Antiguo Testamento. No, bueno, sí, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que se enojaba, pero después vino Jesús y ya está, eso se acabó porque nosotros vivimos bajo la gracia. Ya no hay más ira. Es cierto que vivimos bajo la gracia por el sacrificio de Cristo, pero Dios sigue siendo un Dios de ira. Dios es inmutable. Él sigue siendo un Dios de ira. Y por eso quería mencionarle algunos pasajes respecto justamente a la ira de Dios para simplemente argumentar. Ustedes pueden seguir buscando, hay un montón en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Romanos 2:5. Dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, miren cuál es la razón del enojo de Dios. Tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nuevo Testamento, Pablo es el que habla sobre que estamos justamente, abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. En ese mismo libro está diciendo esto, capítulo 2, de la justa revelación del juicio de Dios. Dios va a derramar su ira contra todos aquellos que no se hayan arrepentido de sus pecados. Efesios 5:6 dice, que nadie los engañe con palabras vanas, que nadie los engañe, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que nadie los engañe. Ahora, ¿quiénes son esos hijos de desobediencia? Aquellos que no se arrepintieron de sus pecados, que siguen en sus pecados, que no pusieron su fe en Cristo. Apocalipsis 6:16. Miren esto, miren la dureza de corazón que va a haber cuando el Señor venga por segunda vez. Y decían a los montes, o sea, Apocalipsis 6:16, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ese mismo Jesús que vino manso y humilde en amor a salvarnos, es el que ahora está derramando toda su ira contra aquellos que no se han arrepentido. Y lo más triste es que cuando sea la segunda venida del Señor, va a haber muchas personas que en vez de arrepentirse, viendo la manifestación de la presencia de Dios, temiendo, pero no de una manera santa, lo que van a preferir es que le caiga una piedra en la cabeza antes de arrepentirse. Pero la ira del Cordero va a ser derramada. Apocalipsis 19:15, cuando habla del jinete del caballo blanco llamado el Verbo de Dios. ¿Quién es ese? Cristo. Dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. El lagar era un lugar donde los que hacían vino ponían las uvas y las personas descalzas pisaban para que se derramara el vino. Dios mismo está usando esa ilustración para hablar de cómo va a derramar su ira sobre aquellos que no se arrepientan. Y fíjense cuál va a ser la magnitud de ese juicio. Dice, la ira de Dios Todopoderoso. Está hablando de su omnipotencia derramada sobre aquellos que no se han arrepentido. Dios sigue siendo un Dios de ira. Su ira es santa, su ira es perfecta, sin pecado, justa. Y es más, Él siendo omnipresente, va a seguir derramando su ira y va a estar su presencia en el infierno.
Vemos en Los Simpsons que el diablo se está divirtiendo. No va a pasar eso. Dios va a estar castigando a aquellos que no se hayan arrepentido de sus pecados en el infierno. La ira de Dios va a ser derramada eternamente sobre aquellas personas que no se arrepienten de sus pecados. Hay una sola solución a este grave problema que tenemos. Si te enojaste una vez, mereces el infierno. Si fuiste orgulloso una vez, mereces el infierno. Si deshonraste a tus padres, lo mismo. Todos nosotros. La única solución es que alguien sin pecado, Dios hecho hombre, viniera a vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros puede ni podrá vivir, ir a la cruz, cargar nuestros pecados y que la santa ira de Dios, toda la indignación, todo el furor de Dios cayera, sea derramado sobre él en esa cruz, muriera como el peor ladrón, como el peor pecador, resucitara al tercer día y nos traiga esperanza, nos traiga vida eterna. Solamente Él, solamente Cristo. Juan 3:36 dice que el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa es la promesa, tiene vida eterna en tiempo presente. Si vos creés en el Hijo, tenés vida eterna. Pero hay una advertencia. Dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él en este momento, porque habla en tiempo presente. No importa si venís a la iglesia hace tiempo, no importa si tus papás son creyentes, la salvación es personal. Y si vos no te arrepentís de tus pecados, crees en esto que te acabo de presentar, que es el Evangelio, que es Cristo muriendo por nosotros, para que esa ira no sea derramada sobre nosotros, la ira de Dios está sobre vos, sigue estando sobre vos. Por eso rogamos que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo. Él es la vida en abundancia, nada más, solamente Él. Ahora, para ir concluyendo, hoy estuvimos aprendiendo cómo debemos actuar cuando sentimos un enojo hacia otra persona. Lo primero que vimos es que debemos ser lentos para actuar, es decir, para enojarnos, y examinar la razón de nuestro enojo, de nuestra ira. Y lo segundo es que debemos pensar en las posibles consecuencias de nuestra ira, afectar a otras personas, malestar físico y sobre todas las cosas, desobedecer al Señor. Ahora, uno podría decir, buenísimo todo lo que dijiste, ¿cómo hago para ser lento para la ira? ¿No? Bueno, algunas cosas he pensado que están en las Escrituras. Lo primero es pasar tiempo en comunión con el Señor. Si vos sos creyente, necesitas relacionarte con el Señor. No hay otra. Si vos querés ser lleno del Espíritu Santo, necesitas relacionarte con el Señor. ¿Para qué ser lleno del Espíritu Santo? Justamente, cuando vemos el fruto del Espíritu Santo, ahí encontramos lo que necesitamos. ¿Qué dice Pablo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y la última, templanza o dominio propio, dependiendo de la versión que lo leamos. Ahí está hablando del dominio propio. Para poder ser lento para la ira, tenés que pasar tiempo con el Señor, meditar en su palabra, orar al Señor, relacionarte con Él. Esa es la clave para esto. Arrepentirte de aquellos momentos donde te has enojado de manera pecaminosa. Orar con sinceridad. En el Salmo 13, por ejemplo, después si quieren lo pueden buscar, David comienza diciendo, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Hay queja en David. No entiende, pero al final termina alabando al Señor. ¿Qué pasó en el medio? ¿David es bipolar? No. Lo que pasó fue que Dios utilizó esa oración para transformar su mente, para renovar y confrontar su corazón pecaminoso, y terminó alabando al Señor. No buscar venganza. ¿De qué manera? Viendo el ejemplo de Jesús.
Cuando lo maldecían, no maldecía. ¿Qué es lo que hacía? Encomendaba las cosas a aquel que juzga justamente. 1 Pedro 2, 21. Memorizar. ¿Por qué es importante memorizar? Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de atesorar la palabra? No solamente repetirla como un loro, sino atesorarla, meditarla, justamente para no pecar contra ti. Cuando estamos enojados podemos recordar un texto que nos ayude a no hacerlo, como este, por ejemplo, que estamos viendo hoy. Rendir cuentas, Gálatas 6, 1 y 2, para que alguien con espíritu de mansedumbre, un hermano que sea de bendición para nosotros, un amigo, nos ayude, nos muestre aquellos momentos donde nos enojamos de una manera pecaminosa. Evaluar también nuestra condición física. ¿Estás durmiendo bien? Porque si dormís mal, puede ser que eso haga que te vuelvas irritable. ¿Cómo estás administrando tu tiempo? Si en tu semana no entra un alfiler, bueno, probablemente tengas ansiedad y por ende vas a actuar enojándote con todo el mundo. Establece correctamente tus prioridades. Ninguno de nosotros es Dios, todos necesitamos descansar. Y por último, como decíamos antes, arrepentirnos de verdad ante el Señor, verticalmente, o sea, con Él, primero que nada. Pero además, si hemos ofendido a alguien, debemos pedir perdón. Eso quiere decir que realmente nos arrepentimos y confiar en el poder del Evangelio. Filipenses 1:6 nos da la esperanza de que Él comenzó una buena obra en nosotros y que la va a perfeccionar y que ni siquiera nosotros podemos ir en contra de eso. Eso es un ánimo para nosotros. Y quiero cerrar con esto. Pensaba cómo cerrar y se me vino a la mente uno de los discípulos, el apóstol Juan. En Marcos capítulo 3, versículo 17, vemos que a Juan y a Jacobo se les decía de una manera, ellos tenían un apodo, su apodo era Boanerges. Boanerges. Y eso, Boanerges significa hijos del trueno. Imagínense, ¿por qué le dirán hijos del trueno? Bueno, justamente en Lucas 9 nos da a conocer un poco respecto a eso. Lucas 9 dice lo siguiente. Bueno, primero les cuento un poco de qué se trata. Jesús en el capítulo 9 se está preparando para ser crucificado, para pasar por Jerusalén. Y cuando va camino a Jerusalén pasa por una aldea de samaritanos. Recordemos que los samaritanos y los judíos no se llevan bien. Como decimos nosotros, hay pica entre ellos. Y cuando pasa por esa aldea de los samaritanos, lo rechazaron, no lo quisieron recibir a Jesús. Entonces, Jacobo y Juan se indignaron con lo que pasó y dijeron lo siguiente a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Parece piadoso, ¿no? Porque le estaban rechazando a Cristo, entonces parece piadoso esa manera de enojarse. Pero miren lo que les dijo Jesús. Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. El Señor los exhorta: yo vine para salvar a estas personas, para morir por estas personas. El enojo que ellos estaban teniendo era un enojo pecaminoso. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque este mismo muchacho, este joven, Juan, que fue discípulo del Señor, que le apodaban Hijo del Trueno con su hermano, lo vemos al final de sus días, en las epístolas de 1, 2 y 3 de Juan, hablar como un pastor, un anciano me refiero a su edad, tierno, amoroso, exhortando a la iglesia de Éfeso, diciéndole hijitos, con un amor tremendo hacia esa iglesia. Y la pregunta es,
¿Cómo puede ser que alguien que le decían hijo del trueno pasara a convertirse en, como le decían después de las epístolas de Juan, el apóstol del amor? ¿Qué fue lo que cambió, lo que transformó la vida de este joven en lo que terminó siendo? El Evangelio, justamente lo que les compartía antes. El Evangelio de Cristo fue lo que transformó la vida de este discípulo de Jesús y lo mismo que puede transformar la nuestra, la gracia del Señor, aferrarnos al Evangelio, arrepentirnos de nuestro pecado y seguir confiando en Él. ¿Crees esto? Vamos a orar. Amado Señor, gracias por poder hablarnos con tu palabra sobre un tema tan redundante en nuestra vida, tan diario, Señor. Cuán poco examinamos nuestro enojo ante tu palabra, cuánto necesitamos de las Escrituras para que revelen nuestro corazón. También entender que hay momentos donde sí es necesario actuar porque hay algo que está pasando que va en contra de tu nombre, Señor, en contra de tu gloria. Señor, danos discernimiento, ayúdanos a ser humildes, Señor, a arrepentirnos de aquellos que hemos afectado, familia, hermanos, vecinos, con nuestra ira, compañeros de trabajo también, Señor. Queremos glorificarte, Señor. Ruego por si hay alguna persona, Señor, que aún no te conoce, que haya sido confrontada con el hecho de que si no se arrepiente va a morir en sus pecados y que tu santa y justa ira está sobre él. Señor, por favor, dale arrepentimiento, dale fe, para que corra esa cruz y entienda que esa cruz es lo más glorioso que hay, sabiendo que por medio de ella hemos alcanzado tu gracia, Señor, y la vida eterna, y sobre todo a Cristo, Señor, que Él es nuestro tesoro. Ayúdanos a seguir viviendo, Señor, de una manera digna, adornando el Evangelio. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, nos aferramos a vos, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Mauro.